Colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 19 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial dedicado a todos los empresarios dominicanos, a los industriales dominicanos y al gobierno dominicano, sobre los riesgos que acarrea la economía mundial y que está al brinco de una gran recesión. Tenemos indicadores ya que nos dicen a nosotros hacia dónde nos movemos. Vamos a ver qué nos dice el Dow Jones 30, qué nos dice el Nasdaq, qué nos dice el S&P 500 y qué nos dicen los demás indicadores para nosotros pronosticar que se acerca una gran recesión y que posiblemente podría mandar a millones y millones de empleados alrededor del mundo para su casa, producto de un gran colapso en la bolsa y que está sobreextendido por los últimos 10 años y que ya llegó el momento de cambiar ese ciclo y que los empresarios dominicanos, los industriales dominicanos deben de prepararse para lo peor. Todos esos temas y muchos más en breve. Así que no se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros se embarca en su torre Everest Tower, en un sector exclusivo de la ciudad de Santo Domingo, como lo es el Piantini. Es un condo hotel donde tendrá un restaurante giratorio en su último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas. Ese condo hotel le va a producir a usted una rentabilidad mínima de un 20% todos los meses y que usted va a recuperar toda su inversión en un periodo de 4 o 5 años máximo. Es decir, que esta inversión que usted haga en este condo hotel de la constructora Armando Toro le podrá generar a usted miles y miles de pesos luego que usted recupere su inversión en 4 años. La constructora Armando Toro, felicitamos a su ingeniero presidente José Rosado por esta gran visión. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, el próximo sábado 21 de mayo, si Dios lo permite, tendremos un seminario en Catalonia Hotel, rentas fijas, rentas variables, sobre bolsa de valores. Nuestros pueblos no han entendido que la globalización no es una palabra, es algo más que eso. Wall Street es el escenario que globalizó al mundo, porque son los mercados, es donde se negocia todo, en ese mercado organizado, dirigido por profesionales, regulado, controlado, y que usted necesita tener conocimiento para participar. Más que nunca, tenemos ese seminario en Catalonia, Santo Domingo, el próximo sábado, mayo 21, de 9 a 2 de la tarde, una inversión mínima de $95 por participante. Rentas fijas y rentas variables. Usted va a aprender cómo se compra una acción, qué es hacer con sus ingresos, con su divisa, con sus bonos corporativos, con su certificado de inversión, que usted actualmente está perdiendo
120,000 pesos en el año por cada millón que usted tenga por desconocer esta información. Ese seminario le salva la vida. Eso significa que si usted tiene 10 millones en el banco, usted pierde 1.200.000 por año por desconocer esta información. Si eso no lo motiva a usted a no perder su dinero, entonces, ¿qué lo motiva? Por eso, venga con nosotros, no pierda más dinero, instrúyase, edúquese en Bolsa de Valores para que pueda manejar satisfactoriamente sus finanzas, el ingreso a la Bolsa de Valores ahora a través de la empresa nueva que va a entrar, César Iglesias, y usted ya podrá comprar acciones a través del conocimiento en Bolsa de Valores. Miren, dicho esto, ustedes saben que todas las semanas traemos el análisis de los mercados, porque es quien nos dice hacia dónde va la economía mundial, hacia dónde van todos los mercados financieros, todos los instrumentos que se negocian en la Bolsa de Valores trazan la dirección de los 11 sectores que componen la economía y que su empresa pertenece a uno de esos 11 sectores. Por eso es que nosotros siempre le decimos, y somos reiterativos en esto, que nunca más que antes, ahora, es que se necesita del conocimiento, porque la globalización ha cambiado todo el panorama mundial de economía, de comercio, de finanzas y bursátil, porque ya no hay fronteras. Entonces, ¿cuál es el escenario que se usa para negociar la materia prima? Wall Street. ¿Cuál es el escenario que se usa para negociar la tasa de interés que usted se financia como empresario o como industrial? Wall Street. ¿Cuál es el escenario cuando el gobierno quiere colocar bonos soberanos y va a tener que pagar una tasa de rendimiento por esos bonos soberanos? Wall Street sigue siendo el escenario. ¿Cuál es el escenario cuando usted tiene una tarjeta de crédito? ¿Quién le pone esa tarjeta de crédito? Wall Street, porque hay un punto de referencia más la que le pone el banco. Entonces, cuando usted financia una casa, cuando usted compra un apartamento, esa tasa de interés que usted tenga que pagarle a los bancos, el escenario de negociar esa tasa es Wall Street, porque los bancos centrales poderosos solo colocan la política monetaria, la tasa de política monetaria la fijan, pero el mercado es quien la cambia, la aumenta o la sube, porque el mercado le hace saber a los gobernadores de los bancos centrales hacia dónde hay que moverse sí o sí. O sea, usted o se somete a esto o usted pierde su dinero y su empresa. Porque los gobiernos, cuando tienen que buscar dinero prestado, tienen que ir a la Bolsa de Valores. No hay otro escenario. Entonces, si ese es el común denominador de los países desarrollados, que son 3 cosas que ellos tienen y 3 cosas nada más: un mercado de valores fuerte, con instituciones fuertes y que nadie esté por encima de la ley. Esas son las 3 características que necesitamos como país y que necesita un país para desarrollarse. No hay otra característica. Todo está de ahí para abajo. Porque cuando hay instituciones fuertes, usted no puede violentar el recurso del pueblo. Usted no puede violentar los recursos de los contribuyentes. Y usted no se lo puede llevar para su bolsillo. Porque si nadie está por encima de la ley, usted va a quedar preso, mal preso. Esa es la grandeza de Estados Unidos. La grandeza de Estados Unidos no es el armamento, no. Son sus instituciones. No es la geopolítica, no. Son sus instituciones y su mercado. La geopolítica es parte del mercado. Es un universo particular. El universo general es Wall Street, porque todo llega a Wall Street. Y nuestros pueblos se les hizo de noche, nunca entendieron la palabra globalización, nunca la entendieron. Y nosotros tenemos años diciéndole que la globalización no es más que romper la frontera y negociar libremente lo que usted quiera. Y ese escenario para negociar lo que usted quiera es Wall Street, nos guste o no. Y va a funcionar con usted y sin usted, y más allá de usted. Y mañana a las 9:30 de la mañana, Wall Street va a abrir con usted y sin usted. Y va a negociar todo con usted y sin usted. El Forex tiene una transacción diaria mínimo de más de 7 trillones de dólares. Y de esos 7 trillones de dólares, el 71% interviene el dólar con todas las monedas más poderosas del mundo. Entonces le hemos dicho que mientras esas sean las reglas del juego, Luis Fernando García juega con esas reglas,
porque yo no he hecho reglas, yo sigo las reglas. Entonces, cuando escuchamos comunicadores desorientando al país, que si Estados Unidos mete las narices aquí, la mete allá, bueno, señores, es un asunto de intereses. Eso es lo que quiere China. China quiere que su moneda sea la moneda del sistema financiero, porque el 60% de las reservas mundiales están en dólares, el 21% están en euros y solo el 3% en yuan. Nadie la quiere. Entonces, no interviene el yuan de los 7 trillones con las monedas más poderosas del mundo. Por eso quiere Rusia también. Por eso son aliados ellos. Y esto que está pasando con Rusia y Ucrania no es asunto de guerra, es un asunto de mercado, un asunto de intereses, desplazar el dólar del sistema financiero internacional, lo hemos dicho. Pero para eso tendrán que emplearse bien a fondo, porque no es verdad que Estados Unidos va a aflojar su moneda, porque la grandeza de Estados Unidos no es el armamento que tiene, el armamento es para mantener su imperio. La grandeza de un país es la fortaleza de su moneda. Eso es lo que hace grande a Estados Unidos, su moneda, y no la van a aflojar. Estados Unidos es tan fácil que te va a desplazar a Estados Unidos y decir, yo voy a poner esta moneda como sistema financiero. Entonces, faltan años para que eso suceda. Porque si el 60% de las reservas internacionales de todos los países están en dólares, es porque eso genera confianza. Entonces, usted no tiene confianza en llevar su dinero a China, porque es un sistema autoritario y que usted no tiene seguridad jurídica, usted no tiene derechos. Entonces, usted no va a colocar su dinero con Putin tampoco. Usted va a colocar su dinero, si usted es empresario o industrial o gobierno, en un país que le diga, yo te garantizo tu dinero. Y el único país que hace eso ahora mismo, que le da garantía por sus bienes y servicios y por su dinero, es Estados Unidos, nos guste o no. Es un asunto de intereses. Entonces, mientras esas sean las reglas del juego, nosotros jugamos con esas reglas. Coloca para la número 1, señorito, para que veamos qué pasó con el Dow Jones 30 esta semana, que está al borde, mira, ahí los vemos, 32.196. Fíjense, acérquela, señor director, para que veamos. Fíjense que ya le pusimos indicador debajo, con esa flecha azul que cruza, que sigue cruzando. O sea, se fue el indicador. Nos dice a nosotros, la bolsa, han salido de la bolsa 19 trillones de dólares. Si cierra por debajo de esa línea azul, 28.896, el mundo entrará en recesión. Millones y millones de trabajadores perderán sus empleos en todos los países alrededor del mundo, incluyendo la República Dominicana. Se lo estamos advirtiendo. La economía mundial está al brinco de una recesión brutal mundial, porque los mercados se están yendo ya. Ya hay señales que nos están diciendo nosotros que los mercados se van. Eso no lo dice Fernando García, un sistema. Y mientras ese sistema esté y perdure, nosotros vamos a jugar con ese sistema, porque esa es la realidad. Pero no solamente es el Dow Jones 30, todos los índices comenzaron a marcar ya el Nasdaq oficialmente entró a una recesión. Esa es la número 3, señor director. 22.40% a principios de semana. Y luego, ahí lo vemos, o sea, el Nasdaq colapsando totalmente. Todas las corporaciones de tecnología colapsando. Al final de esta semana, esa es la número 4, el Nasdaq ya te llevaba 27% de colapso total y absoluto. Entonces, fíjese que en la pandemia tocó un 30%. Eso es insostenible en el tiempo. En la medida que siga colapsando el Nasdaq, si cae 2.000 o 3.000 puntos más, bueno, millones y millones de empleados alrededor del mundo van para la calle. Pero, ¿cuál es más índice? Puede bajar con nosotros, señor director. ¿Cuál es más índice? Están marcando la tendencia hacia la baja de la economía mundial. Bueno, todos los índices. Le estamos dando los principales porque las demás bolsas alrededor del mundo pues tienen un punto de referencia y ese punto de referencia es Wall Street. Nosotros solamente estamos aquí interpretando lo que nos dice el mercado. Eso es lo que hace un profesional en bolsa, interpretar lo que va a pasar, porque eso le permite a un empresario
eficientizar su empresa, que su empresa sea más sólida, más eficiente y que le permita protegerse contra una caída inesperada de la bolsa, porque nos anticipa a nosotros lo que va a pasar, con un periodo mínimo de 9 meses. Entonces, si tenemos un periodo de anticipación de 9 meses, podemos nosotros advertirle a los empresarios, a los industriales, al gobierno dominicano lo que viene. Entonces, podemos nosotros salvar millones y miles de empleos alrededor del mundo. Y los que no hagan eso, bueno, se exponen a que su fuerza laboral se pierda. Entonces, si no entendemos esto, que la globalización no es más que romper las barreras comerciales para acercarnos al mundo y negociar todo, y que el escenario es Wall Street, entonces estamos desfasados. Por eso muchos profesionales, le hemos dicho siempre, que para usted hablar de economía, consulte la bolsa primero, que la bolsa todo lo anticipa y todo lo refuta. ¿Qué más nos dice, señor director, el S&P 500, de las 500 compañías más poderosas del mundo? Esa es la número 4.1, señor director, que también está colapsando. Todos los índices están colapsando, pero algo más que eso. Las 2 economías más poderosas de exportación, China y Alemania, comenzaron a colapsar, la exportación comenzó a colapsar. Y si no hay exportación, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay ingresos para los gobiernos, pero también hay más tasa de desempleo, porque las empresas van a votar a cancelar sus empleados en una gran proporción. Eso no lo inventamos nosotros, eso no lo dice el mercado. Colócame la 4.1, señor director, para que veamos el S&P 500, las 500 corporaciones más sólidas del mundo que se negocian en la bolsa, han perdido ya casi un 18% de sus acciones, el índice. Entonces, si cae por debajo de 3.500 puntos, bueno, que se prepare el mundo. Millones van para la calle, y se lo estamos advirtiendo con tiempo al gobierno, con tiempo a nuestros empresarios, a nuestros industriales, que tienen que protegerse contra esto, porque hay forma de protegerse contra esto. Para eso es la información, para proteger nuestras empresas de un colapso inmediato e inminente, pero inesperado en la bolsa. Ese colapso en la bolsa ya comienza a reflejarse en los beneficios de las corporaciones. Y cuando las corporaciones pierden dinero, cortan por las nóminas. Así de simple. Ese es el número 5, señor director, que vemos que se reduce ya el porcentaje beneficio de la acción para cada corporación del S&P 500, de 23 que tenía a 17. Colócame la número 5, señor director, para que el pueblo pueda entender y ver con los ojos del alma qué es lo que está pasando en la bolsa de valores y en los mercados internacionales. O sea, las corporaciones ya, esa es la número 5, señor director, comienzan ahora a perder más dinero de la cuenta con el colapso de sus acciones. Han bajado de 23 a 17 las proyecciones de beneficio. Y eso hace, cuando las corporaciones, cuando los empresarios pierden dinero en sus empresas, ellos sencillamente cortan por las nóminas. Alguien se va. ¿Quiénes son? Yo no lo sé, nadie lo sabe. Ahora, lo que sí sabemos es que alguien se va. Tenemos ahí, señor director, la número 5, si no seguimos. Entonces, ahí la vemos, fíjese, de 23 a 17, es el S&P 500 Forward PE Ratio, el precio de las acciones, los beneficios, ya totalmente reducidos. Entonces hay problemas en el mundo bursátil, hay problemas en el mundo empresarial y hay problemas en el mundo laboral. Entonces, ¿qué han tenido que hacer los bancos centrales? Bueno, aumentar la tasa de interés, porque la inflación, por la inyección de ello, es brutal, pero eso no es suficiente. Le hemos dicho a nuestro pueblo por semanas que el dinero no tiene ningún valor en los bancos comerciales. Por eso a nivel mundial. Por eso nosotros tenemos un seminario la próxima semana, Dios mediante. Colócame la número 6, señor director, para que usted pueda entender realmente lo que queremos explicarle a usted. Miren, ahí está. Bájalo un poquitico que se lea Central Bank Rate, que se vea esa parte que dice Banco Central, que se pueda leer esa Real Central Bank Rate. Dice ahí minus inflation. Esa es la tasa de interés real de los bancos centrales menos la inflación. Bájala un poquitico, señor director, que se lea bien. Ahí los vemos, miren ahí. Real Central Bank Rate. Rate minus inflation. En Turquía,
el dinero tiene un valor negativo de menos 56%. En Argentina, menos 8.1%. En Europa, en la zona del euro, menos 8%. En Estados Unidos, menos 7.6%. En Checoslovaquia, 7.0%. Inglaterra 6.0, Dinamarca 6.0, Polonia 5.8, Suecia 5.8 y Canadá 5.7. Súbalo, señor director, para que usted tenga una idea de lo que está pasando con el valor real del dinero en los bancos. Que se está perdiendo dinero en los bancos, nos guste o no. O sea, todos los empresarios mundiales que tengan dinero en los bancos están perdiendo dinero, porque su tasa de rendimiento es negativa cuando le sacamos la inflación. Entonces usted tiene, pero ellos tienen mercados de valores fuertes. Ellos participan de la bolsa, los nuestros no. Nuestros profesionales no conocen la bolsa de valores y ellos pueden consolidar sus finanzas y pueden protegerse participando en la bolsa de valores, ya sean acciones o instrumentos que son resistentes al ciclo económico. Esa es la realidad, eso es sí o sí. Eso no es Luis Fernando García, eso es lo que está pasando actualmente en el mundo con los bancos centrales mundiales. Y que el dinero no tiene ningún valor, incluyendo el nuestro. Y entonces, ¿por qué no tiene dinero valor? Bueno, por la participación de los poderosos y por el colapso también de la bolsa de valores. Esa es la número 7, señor director. De 122 trillones que teníamos antes, hoy tenemos 102 trillones de dólares en la bolsa. O sea, se han ido 19 trillones de dólares. Antes, alrededor de 3 meses, teníamos, eso equivaldría al 145% del PIB mundial. Hoy equivale al 122% del PIB mundial nada más. Estamos hablando que se han perdido 23% del PIB mundial. Imagínese usted que la República Dominicana, puede bajar con nosotros, señor director, pierda el 23% del PIB. Entonces, para que usted tenga una idea, mire lo que significa eso. Más inflación, más de todo. El crudo de petróleo ha subido, el gas natural 186%. El aceite de calefacción 110, el algodón 77, la gasolina 70, el crudo 64, el café 47, el trigo 45, el maíz 12 y el consumo, la inflación al consumidor 8.5, la soya 6, el azúcar 6, solamente, y el cobre solamente negativo. Para que tengamos una idea hacia dónde nos movemos, hacia dónde se mueve el mundo. Entonces, cuando vemos que se ha perdido un 23% del PIB mundial en la bolsa. Yo le voy a dar una idea para que usted tenga una idea. Puede bajar con nosotros, señor director. 80.000 millones de dólares, que es el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Supóngase usted que mañana perdamos un 23% del PIB, por 23%. Nosotros perderíamos 18.400 millones de dólares en el PIB. Entonces, si usted lo suma eso, ya usted sabe lo que eso significa para el gobierno. Ese es el problema de lo que está pasando ahora. Entonces los empresarios nuestros, los industriales nuestros, deben de protegerse contra esto. Y para protegerse necesitamos personas que conozcan el mercado. Por eso lo hemos dicho siempre al gobierno y hemos abogado para que se pueda crear un ministerio de inversión que le dé asesoría al gobierno y a los empresarios en bolsa de valores. Porque ese es el escenario, es donde va todo. Ahí vimos todos los bancos centrales del mundo, incluyendo el nuestro, porque nuestra tasa de política monetaria es 5.50 y la inflación es 8.50, sin la desviación estándar. O sea que una persona que tenga un certificado de inversión en un banco comercial dominicano pierde 120.000 pesos por año mínimo, nos guste o no. Si usted tiene 100 millones, ¿cuánto usted está pidiendo? Si tiene 10 millones, está perdiendo 1.200.000 por año de su capital. Entonces los empresarios ya, no es solamente cuánto yo me gano, sino cuánto yo pierdo. Y por desconocer esta información, pierden el dinero así de la noche a la mañana. Cientos de empresas van a desaparecer. Este es el peor momento para endeudarse. Y ellos no lo saben. Este es el peor momento para usted entrar en deuda. Porque se avecina una crisis y un colapso mundial de la economía. Y cuando entremos en recesión, si millones van para la calle, la empresa produce menos riqueza. Pero eso aumenta la tasa de desempleo. Y los gobiernos reciben menos ingresos en el pago de impuestos. Entonces, alguien se va para la calle. ¿Quiénes se van? Yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que se van. Muchos se van. Miles se van. Porque ya se han perdido el 23% del PIB mundial en la bolsa de valores. Y ya vemos cuáles son los resultados de esa pérdida en la bolsa de valores, lo que significa para la economía global y mundial. Las economías sólidas de exportación, China y Alemania, han perdido un gran porcentaje en sus exportaciones.
Eso se traduce en menos crecimiento. Y si hay menos crecimiento, hay menos dinero. Y menos dinero, más empleados van para la calle. Así de simple. Entonces, mientras ese sea el patrón, ¿qué han tenido que hacer los bancos centrales? Aumentar la tasa de rendimiento para poder paliar la inflación. Por eso es insostenible en el tiempo. Y cuando le decimos a usted que este no es el mejor momento para endeudarse, es porque no lo es. Porque la bolsa nos dice a nosotros cuándo es el mejor momento. Colócame la número 8, señor director, para que veamos los mortgage a 30 años, 5.27 de tasa de rendimiento. 30-year fixed mortgage rate del 2009 a 2022. 30 años de mortgage, ahí estamos viendo que está en su punto más alto por 30 años. Entonces, es insostenible usted financiarse a esa tasa de interés. Por eso dijimos la semana pasada que el dólar iba a subir fuertemente y subió el dólar fuertemente, tal como lo habíamos pronosticado nosotros. Entonces, mientras esas sean las reglas del juego, tenemos que enseñarle a nuestros empresarios, a nuestros industriales, que conozcan esta información para que puedan proteger sus empresas y así proteger sus empleados. Entonces, esto no es un juego, esto no es un casino, este es el escenario mundial. Puede bajar con nosotros, señor director. Y mientras ese sea el escenario mundial, tenemos que trabajar con esto. Entonces, el Banco Central, que es quien traza nuestra política monetaria, debiera de llevar la voz cantante en esto junto a la Superintendencia de Valores, promoviendo la cultura bursátil. Entonces, le dijimos la semana pasada que el dólar iba a subir, sí o sí. Eso no lo dijo Fernando García. Es que mientras esté los mercados así, va a seguir subiendo. Esa es la número 9, señor director. Dijimos que iba a alcanzar cerca de los 13,000 de su índice. Bueno, ya está cerquita, ya ha estado subiendo. Si usted va a una casa de cambio, lo va a encontrar más caro. Nos guste o no, porque está subiendo en la bolsa de valores, está subiendo en el mercado Forex y no lo salva nadie. Entonces, mientras siga esta incertidumbre, con esa inflación tan violenta, con esa caída de la bolsa y con esa incertidumbre y esa indecisión en la bolsa, los profesionales se mueven a monedas fuertes. Y la moneda fuerte del sistema financiero es el US dólar. Entonces usted se protege porque usted percibe que usted va a perder dinero y se protege contra esa pérdida. Entonces, todos los mercados, hay problemas en los mercados. Esa es la número 10, señor director, y ahí nos vayamos a pausa. Todos los mercados están entrando en un periodo recesivo. Ahí los vemos, el gold, el silver, el cobre. Solamente la tasa de rendimiento, fíjense cómo está expulsando la tasa de rendimiento. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Bueno, que el gobierno le va a aumentar la deuda externa y que le va a aumentar el crédito y que por esa razón no es el mejor momento para usted endeudarse. Mire el Dow Jones Future, el S&P Future, el Nasdaq Future, colapsando. Cuando dice future, no es el actual, es a tiempo futuro, cómo se mueven los mercados y cómo se negocian los mercados a tiempo futuro. Puede bajar con nosotros, señor director. En el próximo bloque vamos a ver cómo aumentan los costos de la producción y eso se traduce en una posible y brutal recesión. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, lo bonito de la bolsa de Wall Street es que tiene un índice para todo, porque todo lo mide, todo lo computa y todo lo refuta también. Entonces, por eso vemos la bolsa, porque es el escenario global mundial de lo que va a pasar. El índice global de costos que va asociado a la producción y a los gastos, a los costos de producción, bueno, está explotando los mercados internacionales. Eso nos dice a nosotros que mientras más alto es el índice, los costos operacionales de las industrias, de los empresarios, pues decrece la producción. Y si baja la producción, automáticamente baja el crecimiento. Y cuando baja el crecimiento, por gravedad, se van los empleados. Y entonces, si encima de eso le sumamos la inflación, es peor a todo esto. Y si encima de eso le sumamos también una mayor tasa de interés, una mayor tasa de política monetaria a sus préstamos y a su financiamiento, entonces peor, porque hay varias variables que se conjugan alrededor suyo: menos producción, un mayor costo operacional de su empresa, alta tasa de inflación.
Entonces el colapso es inminente, ¿eh? Por eso muchas empresas le hemos dicho que este es el peor momento para usted endeudarse. Usted necesita conocer los mercados para saber qué hablar con su broker, qué hablar con su banco y cuándo financiarse, a qué tipo de interés usted se financia, si variable o fijo, y cómo usted lo promueve eso, cómo usted hace eso para que su empresa sea estable en el tiempo. Colóqueme la número 11, señor director, para que veamos ese índice global de los costos globales, que solamente se veía así en el año 2008-2009. Esa es la número 11, señor director. Entonces, cuando aumentan los costos, ahí los vemos, fíjese, April's Global PM Data reveal an unwelcome mix of near stall output and surging prices. Surgen los costos de producción y baja el crecimiento. Esa línea azul está en su punto más alto. Ese es el costo de producción, cualquier producto final. Y la línea amarilla, anaranjada, es la producción. Entonces, el crecimiento. Si baja el crecimiento, bueno, pues se va todo. Entonces se van los empleados. Fíjate, solamente se veía eso desde el año 2009, cuando la gran crisis financiera global mundial. Entonces, hay indicadores ya que nos dice a nosotros que hay problemas en la economía mundial, es gravísimo problema, incluyendo el gobierno nuestro, porque eso no es República Dominicana. Pero ya en Estados Unidos comienza a resentirse el consumo, porque el consumo es más del 65% de la economía norteamericana, porque es una economía de consumo, ¿eh? Entonces comienza ya a bajar eso. Entonces cuando la persona deja de consumir, por la razón que sea, ya sea porque tiene menos dinero, por la inflación, se reduce el poder adquisitivo, bueno, entonces se reduce la actividad económica. Y si se reduce la actividad económica, porque la bolsa nos lo está diciendo, reduce el crecimiento. Y si se reduce el crecimiento, se reduce todo. Esa es la número 12, señor director. Vamos a ver, todo producido por la inflación ahora mismo, ¿eh? Entonces, en Estados Unidos se ha reducido ese sentimiento al consumo, al gasto, y eso va a socavar las bases de la economía y de la solidez económica de Estados Unidos. Y eso también va a socavar el mercado inmobiliario. Con una mayor tasa de política monetaria va a provocar que millones pierdan su casa y que usted deje de financiarse por lo caro que esté el dinero. La tenemos ahí, señor director, la número 12, para que veamos cómo el sentimiento, mírenlo ahí, Gauge of U.S. Consumer Sentiment is long, while buying conditions deteriorate. O sea, se deterioran las condiciones de compra, pero también el punto de buying condition for durable goods está en su punto más bajo jamás. Entonces, si se va el consumo de una economía, se va el crecimiento. Y si se va el crecimiento, los empleados van para la calle. Así de simple. Con una alta tasa de inflación, le hemos dicho que la intervención de los poderosos ha socavado la clase media y que ha hecho que los ricos sean más ricos y que haya más pobres ahora a nivel mundial. La pandemia incrementó la pobreza y la va a seguir incrementando porque nuestros pueblos no conocen de los mercados y los mercados son cíclicos y no nos protegemos, participamos de ello muchas veces sin el conocimiento, entramos en hipotecas, entramos en financiamiento en el momento menos oportuno y cuando no debemos entrar, cuando debemos usar otro tipo de estrategia para financiar nuestras empresas, para financiar nuestras industrias y para financiarnos nosotros mismos. Entonces la clase media ahora mismo necesita en Estados Unidos más de $103,000 para sostenerse. O sea que se ha reducido el poder adquisitivo y eso aumenta la pobreza. Pero esa inflación ha aumentado que para usted pertenecer a la clase media necesita ganar más dinero. Y eso es imposible porque el salario se queda estático, el salario no es elástico, el salario se queda ahí estándar por muchos tiempos. Y cuando lo suben, le suben 2 o 3 cositas nada más, un porcentaje. Pero la inflación sí ataca fuerte, los mercados sí atacan fuerte. Por eso la importancia de los mercados. Colócame la número 14, señor director, para que veamos cómo se está comportando la clase media que se está reduciendo, los ricos más ricos, aumenta la pobreza y ahora usted necesita más dinero para sostenerse como clase media. Dice la 14, señor director. Entonces, eso ha creado, le dijimos hace más de 15 días, una burbuja. Usted está ahí, señor director, la 14 o la 15, para que veamos la burbuja que se está creando en el mercado inmobiliario. Antes se necesitaban $14,000 para usted financiarse en el año. Hoy se necesitan
$21,000, pero su salario sigue siendo el mismo. ¿Cómo se traduce eso en términos reales? Bueno, que usted va a tener que disponer de alrededor de $6,000 a $7,000 más para usted financiar su casa, para usted financiar su apartamento al año, para usted pagar sus deudas al banco a 30 años. Eso es lo mínimo, ¿eh? Pero encima de eso tenemos que agregarle una mayor política de tasa monetaria, 5.27 en Estados Unidos en dólares. Entonces, ¿cuánto será aquí? Todo el dinero del mundo. ¿Es eso favorable para usted endeudarse ahora? Por supuesto que no. Entonces, esa burbuja que se está armando a través del mercado inmobiliario va a hacer que la economía norteamericana colapse y con ella se vaya al mundo. Entonces, todos esos puntos, todas esas variables están preocupando a los inversores. Y cuando ellos deciden vender sus acciones, bueno, Luis Fernando García no quiere estar ahí. Usted está ahí, señor director, colóqueme la número 15 para que veamos esa burbuja que se está colocando y que está colocando la bolsa a nivel mundial en el brinco prácticamente de un colapso, la 16. Se fue, señor director. Si no, nos vamos a pausa para que regresemos entonces, si usted no está ahí. Entonces, el riesgo a la recesión global se sigue aumentando porque sencillamente en Europa está aumentando los costos operacionales, tanto como a nivel mundial, en Estados Unidos, en la zona asiática. Y hemos visto ya lo que está pasando con la incertidumbre en la bolsa. Aquí tenemos que el 5-year forward de Europa, la inflación, el break-even point, que nos dice a nosotros la recesión global aumenta por el cierre de los puertos en China, por el Omicron y porque millones de barcos no han podido llegar a su destino. Entonces, si ese es el panorama que tenemos ahora, bueno, vamos a tener muchos problemas, gravísimos problemas en la economía real mundial. ¿Usted está ahí, señor director? ¿Usted está ahí? Bueno, si usted está ahí, hágamelo saber, pues si no, no vamos entonces. Entonces, ahí podemos ver el colapso de los mercados, cómo ha ido colapsando el mercado. No se me duerma, señor director. Entonces, vemos que todo está rojo, esos son los bonos, todo está rojo. Colóqueme la número 15, señor director, o la 16, que esa es la que yo quiero ver. Ahí lo vemos. Fíjense, $16,000 en el año para un financiamiento de una casa. Hoy, 21,000. Eso no se sostiene en el tiempo, porque su salario sigue siendo el mismo. Y la bolsa cayendo nos dice a nosotros que hay problemas. Y la número 16, señor director, el 5 years forward, nominal yield, real yield, también nos dice a nosotros que en Europa se acerca la inflación. Entonces, ¿cuál es el sector que más se ha beneficiado de este problema? Bueno, el sector energético, porque el crudo de petróleo, nosotros tenemos que usar obligatoriamente el crudo de petróleo para todo, para energía, para transportación, para calefacción. Entonces, ese sector es el que más se ha beneficiado de todos los sectores, pero hay 10 sectores que están colapsando, excepto ese. Entonces, no se sostiene una economía con 10 sectores colapsando y que un solo sector pueda permanecer en el tiempo, el sector que más inflación crea, el sector que más problemas produce, porque no solamente la inflación a nivel de costos operacionales en las empresas, sino también la inflación por transportación, por el costo del transporte. Por eso vemos, cuando usted va al supermercado, que todo está más caro. Por eso vemos que los choferes de carros públicos y de guagua de transporte han tenido que subir el precio del transporte, producto de que es el único sector que ha producido mucho dinero, pero insostenible, porque ese es el sector, precisamente ese sector, que crea el problema en la economía mundial, producto ahora de la incertidumbre de la invasión de Rusia a Ucrania. Mientras ese sea el sector dominante, los pueblos y el mundo tendremos graves problemas, gravísimos problemas, porque entonces eso aumenta la tasa de rendimiento de los bonos del tesoro, pero también entonces disminuye el dinero que se va a la bolsa. Y se han ido ya 19 trillones de 122 a 102. Entonces va a seguir colapsando la bolsa y eso se va a traducir en más desempleo. ¿Qué tienen que hacer nuestros gobiernos? ¿Y qué tienen que hacer nuestros industriales? Protegerse contra esta caída. ¿Y cómo se protegen? Bueno, determinando qué van a comprar, cuándo lo van a comprar y cuándo financiarse. Porque si se financia a una menor tasa de interés, a un menor tiempo, y saben exactamente lo que va a pasar en el tiempo con su materia prima, pues pueden protegerse y manteniendo su empresa cash. Ahora más que nunca,
es que usted necesita tener mayor liquidez en su empresa y no endeudarse, porque usted no podrá pagar con una economía que está colapsando y que los mercados nos están haciendo saber a nosotros que si continuamos en esa dirección, el colapso en la bolsa es inminente y la recesión mundial también. Entonces, cuando traducimos eso a un buen dominicano, millones y billones alrededor del mundo irán para la calle. ¿Eso qué nos lo dice? La bolsa de valores. Entonces, podemos ver, señor director, la número 18, para que veamos la tasa de rendimiento. Miren, la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro subiendo. La política, entonces, monetaria, va a tener que seguir aumentando la tasa de política monetaria. Todos los bancos centrales, porque la inflación lo está atacando fuertemente. Pero eso acaba con el mercado accionario. Por eso se fue fuertemente el Nasdaq, se fue el Dow Jones y se fue el S&P 500. Entonces, mientras tengamos ese panorama, subiendo la política monetaria, la tasa de rendimiento, una mayor inflación, con menos dinero en el mercado accionario, con menos dinero para las corporaciones, menos beneficio, puede bajar con nosotros, señorito, ahí nos vamos, menos beneficio para los gobiernos en impuestos, menos beneficio que usted va a pagarle al gobierno de los contribuyentes. Entonces, nuestros pueblos que no tienen instituciones fuertes y que tenemos funcionarios corruptos y que por cada millón se pierden 10 empleos, esto se complica más. Porque la bolsa nos está haciendo saber que lo que viene, que la gran pandemia que se acerca, no es el COVID-19, es el colapso de la economía mundial. Todo predecido y pronosticado por la bolsa de valores. Entonces, nuestros empresarios, nuestros industriales, deben de prevenirse y prepararse para lo peor, porque lo que viene no es nada halagüeño. Un colapso total y absoluto de la bolsa y en consecuencia un colapso total y absoluto de millones y millones de pequeñas y medianas empresas y que van a desaparecer en el tiempo y eso se traduce en pérdida de empleos. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy, pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles como siempre que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó